Agradecemos al profesor Agustín Cortés, destacado cineasta dominicano, miembro de la generación del 80, un grupo colectivo cultural que hizo aportes significativos al desarrollo de la cultura, un apasionado de los deportes que ha contribuido mucho también a eso, y sobre todo un gran investigador y un prolífero productor, literato, ha escrito varios libros, el más reciente de ellos se llama El voto del pueblo dominicano. Sobre ese tema y otros conversaremos durante esta entrevista en Pulso Nacional. Bienvenido, profesor, ¿cómo se siente? Gracias, es un placer estar de nuevo con ustedes en su programa. Para mí es un honor compartir con usted y con Cárdenas y con toda la audiencia de ustedes. Profesor, ¿qué le motivó a usted a escribir un libro sobre la historia electoral dominicana en un periodo del 1962 hasta el 2024? Bueno, la edad de nosotros tres, ¿verdad? Sin Sí, somos jóvenes decirnos, todavía. exacto, sin decirlo que somos adultos, nos dice que vivimos y pasamos viendo esos líderes, esas figuras importantes de la política dominicana, el doctor Peña Gómez, el doctor Joaquín Balaguer, Juan Bosch, y otros allegados a ellos como don Antonio Guzmán Fernández, Salvador Jorge Blanco y otras figuras ahí destacadas de ese momento de la política dominicana. Y entonces esos procesos que pasaban frente a tu casa, con esas Ajá. marchas, esas fanfarrias, esas alocuciones también televisivas y periodísticas, eso como que impactó en esa generación completa. Influyó mucho. Sí, bastante en la formación Sí, sí, personal, sí, sí. política, social de uno. Y entonces yo estoy dentro de este proceso de investigación y hago el primer libro sobre los discursos de los presidentes Ujú, dominicanos, ujú. sobre todo esos discursos que los presidentes dramatizan y presentan en la Asamblea Nacional cuando asume la dirección del Estado Para edificar la nación. para edificar la nación. Entonces, cuando hago esa investigación del discurso político para edificar la nación, que también comprende desde el 62 hasta el 2020, yo lo llevé hasta el 2024 porque incluí el siguiente discurso que no lo analicé. Los anteriores están todos analizados. Ujú. Entonces, ahí mismo en ese proceso de investigación, porque así que son las cosas. Sí, claro. Cuando tú estás inmerso en un proceso de investigación, tú ves datos y, oh, pero mira este Surgen cosas personaje. que no se contemplan. Mire este tema, exacto, mire este hecho, pero ven acá, esto es un tema de importancia. Entonces yo dije, las elecciones dominicanas no le he encontrado compendiadas, juntas, todas juntas, en un solo escenario bibliográfico. Claro, Entonces yo dije, consulta bueno, rápida. déjame hacer este trabajo porque la sociedad lo necesita, el país, y yo creo que para mí es importante porque estoy rescatando un momento valioso de la vivencia de mi generación y además sirve para una generación posterior o para varias generaciones posteriores. Yo pedí inclusive ayuda a la Junta Central Electoral para hacer este proceso. Ahí cuando yo digo ayuda, no estaba pidiendo una ayuda económica. Sin duda Sus información. archivos, su información, su data, Ujú. para poder, ¿verdad?, establecer criterios. Lamentablemente no lo tienen, no está. Y si Guau. está, está disperso. Si está, está disperso. No recibí respuesta. Tú vas al Senado de la República, no hay tampoco información, vas a la Cámara de Diputados, tampoco hay. A partir de este momento sí ya ellos tienen algo, porque le acabo de entregar a cada uno un ejemplar para que ellos tengan esa Y en el Archivo información. General de la Nación, ¿puedo conseguir la En el información? archivo hay bastante información, pero vuelvo y repito, dispersa, porque hay que levantar periódico por periódico. Wow. Entonces hay que fotografiar eso. Luego hay que Recopilar. cuantificar y dosificar ese material. Entonces tuve que hacer ese proceso, tomarme mi tiempo para poder eh, sacar el libro adelante. Hay cosas que son importantes que hay que incluirlas, sí, claro, hay que incluirlas, pero eso ya es parte de otro proceso y yo necesito entonces estabilidad económica para tener estabilidad emocional, para poder hacer una segunda versión de ese libro, ¿verdad? Actualizada y corregida. Bien, ¿por qué considera importante revisar el comportamiento del voto dominicano en un momento de grandes transformaciones políticas, sociales y tecnológicas en el país? Tú sabes que la gente
va a las urnas cada cierto tiempo a votar. Y entonces hay un grupo de estrategas de los partidos que dicen, no, votaron porque yo dije, votaron porque yo planteé. Entonces yo considero que sí, porque hay gente que dice, no, fulano ganó porque yo le dije en esta mesa fría donde estamos sentados nosotros, cómo era que él iba a movilizar las masas para que fueran a votar. Y ese comportamiento no es así, porque si tú revisas cada uno de los procesos electorales, va a ver que hay un comportamiento diferente. Claro. Hay una cantidad de gente que va, otra cantidad de gente que no participa de los procesos. Además de que cada 4 años hay una masa votante que cambia, hay una masa que llega nueva, Y que se quizás integra. tú puedas influenciar, Ujú. pero también tienen sus candidatos preferidos, tienen sus líderes políticos preferidos. O sea, que es difícil que tú digas, el comportamiento de la masa cada 4 años es el siguiente. Eso no es así. Entonces, ese proceso, que yo inclusive en el libro lo planteo, debe ser revisado por los partidos políticos y la Junta Central Electoral cada 4 años. Pero no llegado el proceso nada más, sino 2 años antes del proceso vamos a analizar procesos electorales pasados y cómo va el comportamiento de este proceso ahora. Y eso se logra con lo que acaban de hacer recientemente con las encuestas Sí. de varias compañías. 3 compañías han emitido su punto de vista sobre qué piensa la gente sobre los candidatos, los partidos y el proceso político que estamos viviendo hasta este momento. Entonces, ese punto de vista es claro, es importante, es valioso para que los partidos políticos al interno de su maquinaria, de su equipo de trabajo, puedan delimitar objetivos específicos para ellos poder impactar en esos grupos humanos que no son tan fácilmente convencibles como muchos líderes políticos piensan. No es solamente la fundita, no solamente el pollo, no solamente los 1.000 o 2.000 pesos. Hay que trabajar en la masa. La gente está pidiendo otra cosa a los candidatos políticos, a los partidos políticos. Por eso las abstenciones electorales, como ustedes pueden ver en el libro también, han variado y van en aumento. Un Profesor, aumento que no es ahora mismo peligroso, pero que debe ser atendido por la Junta Central Electoral y por los partidos políticos. profesor, en su libro usted analiza 17 procesos electorales. ¿Qué patrones en común usted ha encontrado en estos procesos y que puede connotar un comportamiento, una conducta política de los dominicanos? Bueno, en esos procesos electorales, los 17, hemos podido ver que la gente tiene sus preferencias y que esa primera etapa del 66 al 78 es muy diferente a la siguiente etapa del 78 en adelante. Ujú. Es verdad que cuando vuelve en el 86 el doctor Joaquín Balaguer, el escenario ha cambiado políticamente. Esos primeros periodos, no porque él dirigiera la primera etapa, los primeros 12 años, sino que la gente iba fanatizada a esos procesos, iba muy, muy parcializada marcadamente por contrarrestar a Balaguer, y había un grupo que iba por mantener a Balaguer en el poder. Y había ese De modo que ese contrapeso, sí. fanatismo, sí, ese fanatismo era contundente, era bastante fuerte. Cuando viene el cambio, después que el PRD dura 8 años en el poder, la gente como que dice, wow, espérate, durante todo este tiempo yo como que no tenía las cosas muy claras, porque este partido llega después de tantos años peleando Ujú. por el control del Estado Dominicano, y entonces los líderes que dirigen ese partido, llegados al poder, tienen otra visión de lo que es administrar y manejar el Estado. Entonces, ese grupo, esa masa votante que está ahí, viendo ese escenario, dice, ya yo no puedo entonces volver a votar y a militar en un partido político con la convicción que yo tenía de que iba a provocar un cambio en la República Dominicana con estos líderes que están dirigiendo el país. Ya veo que el problema es de dinero, el problema es de posición política, el problema es de Intereses. dirigir y administrar el Estado para mi beneficio y el de un grupo de personas que están en torno a mí, no Intereses para el económicos. pueblo dominicano en sentido general. Ha evolucionado la conciencia política del electorado dominicano en la conducta política o ha seguido el dominicano atrapado en esa práctica tradicional
en los actuales momentos. La conciencia del pueblo dominicano con relación al voto y a los partidos que promueven el voto y que se presentan con candidaturas en los procesos electorales ha cambiado, variado de manera amplia, pero para su edificación personal. Ya no es el tradicional militante político, ya no es el tradicional ciudadano que no tiene una militancia política partidista diaria y cotidiana. Ya ese ser humano dice, no es como ellos quieran que yo voy a defender una candidatura política, tiene que beneficiarme esa posibilidad política, tiene que beneficiarme, tiene que garantizarme muchas cosas. Y yo le dije a varios amigos en privado, lo digo públicamente ahora, que yo creo que la masa votante de la República Dominicana le va a exigir a los políticos en este proceso del 2028 que le entregue los recursos económicos, que le entregue su estabilidad económica y emocional antes del 2028, antes de votar en el 2028. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros dirigentes llegados al poder, después de decirle, cuenta conmigo, yo te voy a dar, yo te voy a ayudar, y mira, toma esos 100 pesos para que le eche gasolina al motor. Entonces luego no reciben a los votantes, a los militantes, a los amigos cercanos. No solamente un votante común y cualquiera, sino no reciben a gente que duran 4, 5, 6, 7 años apoyando un proyecto político. Y entonces esa gente, esa masa, que no son 3 gente, no son 3, son muchos dirigentes de zonas, de áreas, de pueblos, de municipios y provincias que te ayudan a llegar a ser diputado y a ser senador. Y tú dices, no, que cuando yo llegue a ser diputado o senador, tu problema conmigo está resuelto. Alcalde. Exacto, síndico, alcalde. Entonces, cuando llega el momento en que esa persona desempeña esas funciones, lamentablemente se desengaña aquel activista político que ayudó a que un dirigente político obtenga la dirección que él estaba buscando. O los presidentes de los directorios o comités municipales, provinciales, Correcto. zonales, Se pierde después. etcétera, que al final llegan como ministros, Exacto. viceministros, directores generales, vicepresidente de la República, presidente de la República, y al final se olvidan de quien le hizo el trabajo político abajo. Correcto. La conciencia ha cambiado, se ha superado, pero ya la gente no tiene ese fervor político y decir yo voy a defender esa causa como una causa de vida. No, y eso pasó. Profesor, en su libro usted aborda temas como voto nulo, abstención, participación ciudadana. ¿Qué revelan estos indicadores, sobre todo sobre la salud de la democracia dominicana? Revelan que hay una gravedad muy fuerte que los partidos y la Junta Central Electoral deben de revisar, deben de analizar. Yo hago las recomendaciones del lugar en ese sentido, diciéndole que el voto nulo en la República Dominicana, bueno, pues se manifiesta, está ahí, es una constante. Claro. Y no solamente en la República Dominicana, en la misma investigación, en el mismo proceso, también me di cuenta que es una tendencia mundial. Porque hay gente que ha sido tan engañado, tan ninguneado, que ha tomado los procesos electorales como una fiesta más, un can más, una cosa más. Y entonces van y ejercen nada más. No se sienten parte del proceso para transformar ciertas áreas de la vida social y política de la República Dominicana. Consecuencia, la gente va a votar muchas veces impulsado por un amigo o un familiar o alguien que les dio un apoyo económico o los motivó bien, pero dicen, voy yo a legalizar eso, déjame votar nulo. Y lo otro es el caso de la abstención electoral. Ese sí es un caso que hay que atender porque la abstención electoral baja el nivel de los partidos políticos, baja el nivel del proceso electoral y pone en jaque también el sistema de partidos, sobre todo el sistema tradicional de partidos de este país y de cualquier país. Entonces, la abstención electoral viene por diversas causas, o yo no puedo ir a votar, que es la menos trágica. Hay gente que dice, yo no quiero votar. No va a En ese votar, no va a caso, las al igual que urnas. el voto nulo, profesor,
no se podría, en vez del voto nulo, incluir la figura del voto por ninguno. Que yo voto por ninguno, estoy ejerciendo mi derecho democrático a votar, pero no me gusta ninguno, pero estoy votando. Sí, sí, claro, claro. Eso, Eso le da mayor fuerza democrática de participación. bueno, desde el punto de vista de salvar la democracia, Sí, podría ser desde el punto de valioso. vista. Pero hay gente que no les interesa eso, o sea, no les interesa desde el punto Y de no se vista. molesta en Porque, votar. Agustín, porque el sistema democrático de cualquier país, no solamente la República Dominicana, bueno, no lo pueden estar manejando 3 partidos, 3 personas, 4 personas. Esa es la situación. Agustín, a su modo de entender, ¿cuál ha sido el proceso más trascendental para la historia de la República Dominicana, la historia política de los procesos electorales de la República Dominicana? Pero quisiéramos que usted nos tratara este tema después De la- de estos consejos ¿Cómo comerciales. no? Un placer, un placer.